de iniciar un proceso. Vimos lo que es básicamente el documento donde se plasma la pretensión y por medio del cual se realiza la acción, es decir, el memorial. Las partes del memorial, vimos que si no se cumplen con los requisitos de ley, conforme el 106 al 109, el juez puede repelerlas, es decir, puede rechazar de plano, y quedamos claros de que los requisitos no solamente son los de 61, sino que van a haber otros requisitos que van a depender del tipo de proceso que se trate. Creo que ahí estamos claros. Pero ahora vamos a hablar de la suspensión e interrupción. ¿Quién me lee este parrafito, por favor? ¿Lo están viendo, ah? Sí, 2. Suspensión e interrupción. Se puede interrumpir un proceso a través de una excepción dilatoria o previa cuyo fin es depurar el proceso frente a la falta de presupuestos procesales. La interrupción se da también porque deben resolverse antes de seguir con el trámite. Bueno, lo que pasa, suspensión e interrupción. Las formas más normales, se puede decir, interrumpir un proceso es a través de una excepción. Esas excepciones son las que están contempladas en el artículo 116 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Si alguien fuera tan bondadoso de leérmela, se lo voy a agradecer. ¿Quién me lo puede leer? Me la caré, man. Excepciones previas. Artículo 116. El demandado puede plantear las siguientes excepciones previas. 1. Incompetencia. 2. Litispendencia. 3. Demanda defectuosa. 4. Falta de capacidad legal. 5. Falta de personalidad. 6. Falta de personería. 7. Falta de cumplimiento del plazo de la condición a que se estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. 8. Caducidad. 9. Prescripción. 10. Cosa juzgada. Y 11. Transacción. Y bien, qué interesante. Vamos a hablar un poquito de esto de las excepciones. ¿Les parece bien? Van a interrumpir el proceso porque estas buscan depurar el mismo. Fíjense qué interesante. Estas excepciones perentorias buscan depurar el proceso. No es intencional, no es las excepciones dilatorias, pero estas son las dilatorias o previas. Lo que pasa es que con estas se le llama así porque tienen por objeto, algunos le han dicho que retrasar el proceso, aunque se tiene claro que lo que buscan es depurar el proceso. Es decir, si hay una persona que interpone una demanda, pero esta persona la interpone ante un juez que no puede conocer, el parte mandado puede decir, mire, yo interpongo la excepción de incompetencia y explica por qué la incompetencia y el juez considera que tiene razón, la declarará con lugar. ¿Qué sucede? Automáticamente esta excepción va a traer al traste a la demanda. En el sentido, estamos viendo las formas de suspensión e interrupción del proceso. Bueno, entonces resulta que yo interpongo esta excepción y lo que busco, en principio, dicen, es retardarlo. Lo que pasa en realidad es que como estoy haciendo ver que el juez no puede conocer, obligo a que la parte demandante me demande ante el juez que me debe conocer. Esa es la parte importante acá. Lo depuro, ¿ya? Claro, se va a retardar, sí, pero se va a depurar el proceso, ¿ya? Esa es la intención de las excepciones previas. Entre estas excepciones previas no van a creer que las excepciones solo se quedan ahí, no. Algo que tienen que tener muy claro que estas excepciones previas es que estas están nominadas, es decir, tienen nombre, pero muchas de ellas se interponen no solo dentro de los 6 días, en el caso del proceso ordinario, sino que también se pueden interponer en otras fases del proceso. Este tipo de excepciones se les ha denominado privilegiadas. ¿Y dónde están reguladas estas privilegiadas? Artículo 120, si fueran tan finos, por favor. Diego, hágame la calidad. Ok, Lick, con gusto. Gracias. Artículo 120. Dentro de 6 días de emplazado, podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. Sin embargo,
En cualquier estado del proceso podrá oponer las de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción. El trámite de las excepciones será el mismo de los incidentes. Bueno, primero estamos viendo entonces que hay unas específicamente, son las de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personalidad, las que en un momento dado no solo se tienen que pueden interponer dentro de los 6 días de haberse realizado el emplazamiento, sino que se podrán interponer en cualquier estado, ¿ya? Claro, antes de que se emita sentencia, eso sí que quede claro. Ahora bien, estas son a grandes rasgos lo que son las excepciones, qué es lo que buscan y cuáles son. En su momento, tengo claro yo que estas se van a tener que trabajar de forma más profunda cuando veamos el proceso en general. ¿O quieren que le entremos de una vez así de plano? Sí. No le miro su nombre a usted, pero sí vi una manita ahí para... Sí, dígame. Licenciado, perdone, solo podría repetir cómo es que se denominan estas excepciones, perdón. Va, miren pues. Las excepciones previas o dilatorias están en el 116. Son las 11 que están relacionadas ahí. De estas 11, usted va a tomar la que están en el inciso 2, 4, 5, 6. Es decir, litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad y falta de personería. A estas se le va a denominar también privilegiadas, ya que de conformidad con el artículo 120 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, estas se pueden presentar en cualquier estado del proceso. ¿Hasta aquí vamos claros ya? Sí, gracias, licenciado. Ok. Fíjense que resulta que hay otro tipo de excepciones. Estas están reguladas en el artículo 118, ¿ya? Segundo párrafo. ¿Quién me lo puede leer, por favor? ¿Lo leo, Lick? Claro que sí, por favor, mi hermano. Artículo 118. Contestación de la demanda. Un segundo párrafo. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor. Las nacidas después de la contestación de la demanda se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Bueno, lo que sucede es que estas otros tipos de excepciones, estas van a interrumpir el proceso. Uno lo suspende porque estamos hablando acá que estas excepciones dilatorias dilatan el proceso, van a suspenderlo. Mientras que se resuelve todo esto de las excepciones porque lo van a depurar. Entonces lo suspenden. Pero las perentorias lo interrumpen. ¿Y por qué lo interrumpen? Porque atacan el fondo. Las excepciones previas atacan la forma. Las excepciones perentorias atacan el fondo. Y por lo mismo tienden a destruir lo que es la pretensión del actor, del demandante. Estas, fíjense qué interesante, no están nominadas, no tienen nombre. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, uno se las inventa, como quien dice. Por ejemplo, falta de la, ¿cómo era esa excepción? Hay un requisito, no hay una condición, falta de cumplimiento con la condición para poder realizar el proceso, algo así, ¿ya? Entonces, uno las va como quien dice inventando según las circunstancias del proceso. ¿Se usan? Sí, sí se usan. El que está en civil, en los juzgados civiles, se va a dar cuenta que sí, interponen cada excepción. Lo que sucede es que si ustedes van a nominar una excepción perentoria, ahí me hacen la caridad, ahí la analizan bien y la estudian bien y vean qué procede, porque esas excepciones también se tienen que demostrar, ¿ya? No vayan a creer que, yo se me invento uno y ya estuvo. No, 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 no. Ustedes tienen que demostrar esa excepción, ¿ya? No se trata solamente de que yo quiero y ya estuvo, no. Esas excepciones deben ser demostradas, ¿ya? Vamos a ver cuál es, por ejemplo, vamos a ver, déjeme ver. Estoy acordándome alguna excepción perentoria.
pero no me acuerdo, como digo, hay una que falta el requisito de la condición, falta el cumplimiento de la condición, ¿verdad? Porque si ustedes hablan del plazo, también falta del plazo, pero esto va a tener que ver también con las otras excepciones. Si no están nominadas en el 116, ustedes la nominan. Por ejemplo, falta de cumplimiento de la condición para la realización del negocio jurídico, algo así decía uno. Me acuerdo que la leí hace rato. Estas son las excepciones perentorias. Estas se resuelven en sentencia. Desen cuenta que lo dicen en las últimas 3 palabras del 118, dicen que estas se resuelven en sentencia. Esto lo importante para mí que deben entender. Ahorita es, atacan el fondo, no están nominadas y se resuelven en sentencia. No van a ser resueltas en las excepciones, no. Las excepciones perentorias se resuelven en sentencia. Son muy diferentes a las excepciones previas, que estas sí están nominadas, su trámite es de los incidentes y atacan la forma. Ojo, atacan la forma, mientras que las perentorias atacan el fondo. Unas suspenden el proceso, las previas, y las perentorias interrumpen el proceso, es decir, ahí se termina. ¿Quedó claro hasta acá esta parte, compañeros? Perdón, licenciado. No tenga pena, yo lo perdono, aunque no soy Jesús ni Cristo, pero dígame, ¿en qué le puedo servir, mi hermano? Ah, es José, qué gusto saludarlo, José. Cuénteme. Gracias, igual. Entonces, las excepciones perentorias dice que atacan el fondo. En ese caso estarían atacando, digamos, acerca de lo que el sujeto activo, en este caso, el demandante, pues, está pidiendo. Exacto. Está atacando la pretensión. ¿Ya? Y trato de declarar que usted no tiene nada que pedirme a mí, como quien dice. Ataco el fondo, ataco la pretensión del actor. ¿Ya? Y si me la declaran con lugar, sí, ya se acabó el proceso. Automático. Ajá. Las previas suspenden el proceso. ¿Ya? Y así está la cosa. A ver, déjame ver. Gracias, licenciado. Fíjense que sí, se interrumpe, perdón, siempre me hago bolas. Yo aquí me estoy confundiendo. Ruego las disculpas del caso. Fíjense, pues. Cabal, siempre me confundo acá a veces, perdonen, compañeros, son también humanos, se le olvidan las llaves. Ahorita voy, Juan Gabriel. Fíjense, pues. Acá le damos, se puede interrumpir el proceso a través de una excepción dilatoria. Eso es lo que me interesa. La excepción dilatoria interrumpe el proceso porque si no se resuelve, no se puede continuar. Serán resueltas en la vía de los incidentes y atacan la forma. Las perentorias suspenden el proceso, se acabó. Atacan el fondo y serán resueltas en sentencias. Otro dato importante, las excepciones previas están nominadas, las excepciones perentorias no están nominadas, ¿ok? Juan Gabriel. Sí, buenas tardes, Lick. Buenas tardes, cuénteme. ¿Qué tal están? Muy bien, gracias a Dios, cuénteme. Muchas gracias. Tengo una duda. Usted acaba de mencionar que las excepciones previas pues solo interrumpen de forma. Las excepciones previas, perdón, miren pues, me equivoqué yo, por eso le decía, miren pues, le damos acá. Se puede interrumpir un proceso a través de las excepciones dilatorias. Se interrumpe porque puede continuar, cuyo fin es depurar el proceso frente a la falta de presupuestos procesales. Es lo que se tiene que ver. La interrupción se da también porque deben resolverse antes de seguir con el trámite. Fíjense pues, aquí estamos hablando de eso. La realidad es que en las perentorias se da fin al proceso, ¿ya? Pongámoslo de otras palabras. Se interrumpe con estas excepciones dilatorias, se ataca al fondo y se acaba el proceso. Es otra forma normal de terminar el proceso con las perentorias, si se declaran al lugar. Porque las perentorias atacan el fondo, atacan la pretensión, que es lo que usted quiere, ¿ya? Yo quiero que usted me construya una pared, perfecto, pero no cumplió usted con la condición que era darme el material. Por lo mismo, no me puede pedir usted a mí que le construya la pared, ¿ya? Esa es una excepción perentoria, falta de cumplimiento con la condición para poder cumplir con la obligación contraída. Algo así era la cosa.
Esa es una excepción perentoria, ataca al fondo. Las dilatorias son las que están contempladas en el 116. ¿Le quedó más claro, Juan Gabriel? Sí, lo que sucede es de que dentro de las nominadas está la excepción previa de prescripción, por ejemplo. Si yo planteo una excepción previa de prescripción, estoy atacando el fondo Y de fíjese la que no pretensión. solo esa. Fíjese pues. Léame la 8, la 9, la 10 y la 11. Ahorita le leo. Esa ahorita. La 8 me dijo la caducidad, La 8, la 9, la 10 y la 11. prescripción, cosa juzgada y transacción, sí, todas atacan y eliminan la pretensión. Fíjese pues, estas 4 se le denomina de excepciones mixtas. Interesante. ¿Por qué son mixtas? Porque sus formas son de previas. Se interponen como previas. Se resuelven como previas. Pero buscan destruir la pretensión, ¿verdad? Y la efectividad tiene de perentorios. Es decir, tienen esa efectividad de perentorios. Por eso se les ha denominado excepciones mixtas. Miren qué interesante. Lo que usted dice, completamente cierto. Y entonces ustedes pueden señalar el artículo 8, el inciso 8, 9, 10 y 11, la cierran en una llavecita y le ponen excepciones mixtas. Sí, ¿quién ya presentó la mano? Ok. Vamos ahí, Juan Gabriel. Sí, muchas gracias, muy amable. Para servirle. Magali. Sí, licenciado, ya era la caducidad, prescripción, cosa juzgada, que son las mixtas, ¿verdad? Y la transacción. Sí. Gracias, licenciada, muy Para amable. servirle. ¿Hay alguien más? Yo vi que había alguien más levantando la mano, pero no sé quién es. ¿No? Va. Fíjense pues. Entonces entendemos que si se suspende, se interrumpe por las excepciones previas, se finaliza por medio de una perentoria. Lo estamos analizando porque son las excepciones. Posteriormente, espero yo Dios, de tiempo, vamos a entrarle más de lleno a las excepciones, a ver cada una, ¿verdad? Cuándo procede y todo lo demás. Pero en esencia, ahorita me interesa que conozcan esto, ¿ok? Terminación normal del proceso. ¿Cómo se termina un proceso normalmente? A través de la sentencia. Eso iba a decir, por medio de la sentencia. Sí, la sentencia es la forma normal de terminar el proceso. Pero hay otras formas de terminar el proceso y estas son las formas anormales o terminación anormal del proceso. Se da por diferentes razones que veremos más adelante, las cuales son el desistimiento, la renuncia, el allanamiento, el abandono del proceso, la transacción, la caducidad de instancia y la conciliación. Estas son formas anormales de terminar el proceso. ¿Preguntas hasta acá? No tienen preguntas. Va. Yo creo que esto se mira más adelante, ¿ok? Yo recuerdo que está más adelante. Si no, se los doy, no hay problema. Sujetos del proceso. Solo me interesa ver esto. ¿Cuáles son los sujetos del proceso? ¿Quién me lo lee? Sujetos del proceso. Tenemos al órgano jurisdiccional, que es el obligado a dictar las resoluciones para la solución del conflicto sometido a su conocimiento. Desarrolla su función como sujeto imparcial sobre las partes y sus resoluciones definitivas contienen autoridad de cosa juzgada. Artículo 203 de la Constitución. Ustedes ven el 203, creo que ya lo hemos leído, se dan cuenta que ahí está esto del sujeto del proceso. Empezamos con el órgano jurisdiccional. No es el único. Sigamos. Las partes. ¿Qué me lee esta parte? Las partes. Integrado por los sujetos interesados en el litigio, tanto el activo y el pasivo, terceros. El objeto. Léame toda la parte de ahí, por favor, compañero. El objeto se determina en cuanto a la pretensión del demandante y por la resistencia del demandado. Fíjense qué interesante. Las partes son, en principio, el órgano jurisdiccional y las partes per se. Demandante y demandado, y si hay algún tercero con interés, ahí se va. El objeto, ¿qué es lo que se pelea? ¿Cuál es la razón del proceso?
que no me ha construido una pared, que no me ha dado un vehículo, que no me ha pagado el vehículo, etc. Ese es el objeto. La actividad, por favor. La actividad, que es el conjunto de actos que se suceden en el tiempo que corresponde a las partes y al órgano jurisdiccional. Fíjense pues, los actos en sí son todas las peticiones y todas las acciones que emiten las partes. Es decir, interpongo demanda, esa es una actividad procesal. Contesto la demanda, esa es otra actividad procesal. Como juez emite una resolución, ese es un acto procesal o una actividad procesal, ¿ya? Por eso se habla que es el conjunto de actos que se suceden en el tiempo que corresponden a las partes al órgano jurisdiccional. Todo eso son acciones, son actividades, ¿ok? Y aquí empezamos a hablar de lo que es importante, que es la capacidad procesal. ¿Quién me lo lee, porfa? Buenas noches. La capacidad procesal. Gracias. Dele. También denominada de obrar procesal o de actuación procesal, alude a la aptitud para realizar válidamente los actos procesales. Artículo 44 del Código Procesal Civil y Mercantil y 188 de la Ley del Organismo Judicial. Qué interesante. Si quieren, léame estos dos y nos vamos a ir a un artículo específico del Código Civil. Porque empecemos por aquí. ¿Qué es eso de capacidad procesal? Bueno, veamos lo que dice el artículo 8 del Código Civil. ¿Quién lo tiene? Empecemos por ahí. Artículo 8 del Código Civil, chicos. ¿Lo leo, Lick? Sí, por favor, mi hermano. Artículo 8. Capacidad. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los mayores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Bueno, resulta que para poder yo ser parte, participar, actuar dentro de un proceso, lo primero que tengo que tener es la capacidad de obrar. Eso es lo que vamos a hablar acá. Esa capacidad de ejercicio, defender mis derechos. De eso se trata. ¿Cuáles son los tipos de capacidad que hay? ¿No se acuerdan de los tipos de capacidad, chavos? Capacidad de ejercicio y de goce. Capacidad de ejercicio y capacidad de goce. Okay. Ténganlo presente, porque acá empiezan ustedes a mezclar este famoso artículo 8 con el Código Procesal Civil y Mercantil. Y van a ver cómo se pone. Artículo 44 del Código Procesal Civil y Mercantil y luego el 188 de la LOF por vía suya. Leo el 44, Lick. Artículo 44, capacidad procesal. Tendrán capacidad para litigar las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos. Las personas que no tengan el libre ejercicio de sus derechos no podrán actuar en juicio si no representadas, asistidas o autorizadas conforme a las normas que regulen su capacidad. Desen cuenta. Las personas... Gracias, perdón, compañera. Si yo no tengo la capacidad de obrar, no puedo ser parte en el proceso. Ah, no quiere decir que no vaya a poder demandar, no. Vamos a ver la siguiente figura. Pero leamos el 188 y verán qué bonito habla este artículo de la LOF. No sé si lo leo, Lick. Por favor. Mandatarios judiciales, artículo 188. Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores, pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales a cualquier acto siempre que tengan conocimiento de los hechos objeto del proceso. En caso de las sociedades constituidas en el extranjero, sus representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlas en un abogado para comparecer a juicio si no tienen esa profesión. Bueno, fíjense qué interesante. Las personas capaces actúan por sí ante los órganos jurisdiccionales. Pero si en un momento dado tienen impedimentos que están fuera del país o tienen una situación así, pueden hacerlo a través de su mandatario. En general, se necesita en ambos casos
la capacidad de ejercicio. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen aptitud, verdad? O no pueden presentarse a juicio, no tienen capacidad. Ahí entra la siguiente figura, representación procesal. ¿Quién me lo puede leer? Representación procesal. Es la que se da cuando por falta de aptitud o por no poder estar presente en juicio o por no querer asistir, se le delega a otra persona la facultad para representarla en juicio. Cabe mencionar que hay distintas clases, de menores, de ausentes, de personas jurídicas, judicial, etc. Bien, qué interesante. Volvemos al 44. Segundo párrafo. La persona que no tenga libre ejercicio de sus derechos no podrá actuar en juicio, sino representada, asistida, autorizadas conforme a las normas que regulen su capacidad. ¿Quién representa los intereses de los niños? Los padres. Exacto. ¿Y si no tiene padres? El tutor. Tutor legal. Y si no hay tutor, no es nomás, solo está el... La PGN. Exacto, el Estado de Guatemala, toda la Procuraduría General de la Nación. Bien, qué interesante. Vuelve a caer esto. Las personas jurídicas litigarán por medio de sus representantes conforme a la ley, sus estatutos o escritura social. Las uniones, asociaciones o comités, cuando no tengan personalidad jurídica, pueden ser demandadas por su presidente, directores o personas que públicamente actúen en nombre de ellos. Qué interesante esto. ¿Qué diferencia hay? Bueno, si ustedes quieren entender este artículo, les tengo una gran noticia. Tienen que estudiar el Código Civil, ¿ya? Porque resulta que el artículo 15 nos regula cuáles son las personas jurídicas. Quiero que lo lean, por favor, artículo 15. Del Código Civil. ¿Lo leo, Lee? Ajá. Son personas jurídicas. El Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. 2. Las fundaciones y demás entidades de interés público creadas o reconocidas por la ley. 3. Las asociaciones sin finalidades lucrativas que se proponen promover, ejercer y proteger sus intereses sindicales, políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales o de cualquier otro orden, cuya constitución fuere debidamente aprobada por la autoridad respectiva. Los patronatos y los comités para obras de recreo, utilidad o beneficio social creados o autorizados por la autoridad correspondiente se consideran también como asociaciones. Y 4. Las sociedades, consorcios y cualesquiera otras con fines lucrativos que permitan las leyes. Las asociaciones. Pero, perdón, sí, no es por gana de molestar. La pregunta es entonces, ¿cómo se clasifican? Y les cuento un secreto. Esto es pregunta de examen. Esta es una pregunta de examen, muchachos. ¿Cómo se clasifica? Y eso no digo de examen conmigo. No. Conmigo no tengan pena, les va a preguntar semejante tontera. Yo no. ¿Por qué? ¿Con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, Oli? Eso es parte de, pero ¿cómo se clasifica? De derecho público y de derecho. Fíjense cómo es eso, se agarra parte de la doctrina para entender este artículo. De derecho público y de derecho privado. De derecho público son el Estado, las municipalidades, la iglesia, lo de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. Ahí les está diciendo lo primero. ¿Ya? Las fundaciones, y fíjense pues, ahora viene de derecho privado que se subdividen en dos, ¿verdad? De interés público y de interés privado. ¿Ya? Las de interés público son fundaciones y demás entidades de interés público creadas o reconocidas por la ley. Las asociaciones sin finalidad lucrativa y las organizaciones no gubernamentales que se proponen promover, ejercer y proteger sus intereses sindicales, políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales o de cualquier otro orden cuya constitución fue debidamente aprobada por la autoridad respectiva. Los patronatos y los comités para obras de recreo, utilidad o beneficio social
creados o autorizados por la autoridad correspondiente. Se consideran también como asociaciones las organizaciones no gubernamentales o ONGs se rigen por una ley específica. Estas son de derecho público con interés público. Y ahora vienen las de interés privado, que son las asociaciones, las sociedades, consorcios y cualquier otra con fines lucrativos que permitan las leyes. Esa es la clasificación. ¿Y por qué importa la clasificación? Bueno, léanme el artículo 16, por favor. La persona jurídica forma una entidad civil distinta de sus miembros, individualmente considerados. Puede ejercitar todos los derechos y contraer las obligaciones que sean necesarios para realizar sus fines y será representada por la persona u órgano que designe la ley. Las reglas de su institución, sus estatutos y reglamentos o la escritura social. Vea qué interesante, dice. Estas son las formas o los documentos con los que se acredita la representación. Ya sé, esto no está dentro del programa del curso, pero a mí me gusta darlo porque toda la mara se confunde y cuando salen ustedes a la calle, uno le dice, bueno, presénteme el documento con que acredita la representación, ya sea su patrocinado de ustedes mismos, y se hacen bolas. Pero resulta que no han estudiado el artículo 16, ¿ya? Y menos el artículo 18. Lean el 18. Las instituciones, los establecimientos de asistencia social y demás entidades de interés público regulan su capacidad civil por las leyes que las hayan creado o reconocido. Las asociaciones por las reglas de su institución, cuando no hubieran sido creadas por el Estado. La personalidad jurídica de las asociaciones civiles es efecto del acto de su inscripción en el registro del municipio donde se constituyan. El acto de su inscripción no convalida las disposiciones de sus estatus que adolezcan de nulidad o que sean anulables. La asociación correspondiente podrá ejercitarse por quien tenga interés en el asunto o por la Procuraduría General de la Nación. El organismo ejecutivo deberá emitir un plazo no mayor de 3 meses después de la entrada en vigencia de la presente ley, el reglamento que norme y establezca los requisitos de inscripción ante el registro civil. Esa parte ya quedó derogada porque dice para el caso específico, las organizaciones no gubernamentales o ONGs, estas se regirán por las leyes específicas sobre la materia. Pero bueno, el artículo 19 y el artículo 20, por favor. La persona jurídica a que se refiere el inciso cuarto del artículo 15 quedan sujetas a lo convenido en su escritura constitutiva o en sus estatutos debidamente aprobados por la autoridad que corresponda. Vea qué interesante. Sí, échalos de una vez. Las funciones se constituirán por escritura pública o por testamento. En el instrumento de fundación debe indicarse el patrimonio afecto y el fin a que se destina y la forma de administración. La autoridad respectiva aprobará el funcionamiento de la fundación si no fuere contraria a la ley. Y a falta de disposiciones suficientes, dictará las reglas necesarias para dar cumplimiento a la voluntad del fundador. El Ministerio de Gobernación y la Superintendencia de Administración Tributaria, así como la Contraloría General de Cuentas, si corresponde, deberá vigilar porque los bienes de las fundaciones y las ONGs se empleen conforme a su destino. Si identifican un acto reñido con la ley y el orden público, presentarán las denuncias correspondientes. Ahí déjenlo. Fíjense qué interesante. De esta cuenta les voy a contar que, por ejemplo, si es una institución reconocida o creada por el Estado, se necesita un acuerdo gubernativo. ¿Ya? El acuerdo gubernativo les dan en certificación por medio del cual les dan a ustedes la representación. Que le digo el compañero, sí, es que su código está atrasado, hay que comprarnos más nuevo, compañerita. Ahora fíjense qué interesante, pero se trata de una constitución, una sociedad, una asociación. Entonces, ustedes que tienen que saber que esta va a tener que ser, primero,
establecida una escritura pública, la cual va a tener que ser inscrita dependiendo en algún registro. Puede ser usada registrar en el registro mercantil, en el registro de sociedades civiles, etcétera. La cuestión es que van a necesitar ustedes una certificación del nombramiento como administrador o representante de la tal asociación. Entonces tenemos que tener en cuenta que no se trata de un documento único que van ustedes poder presentar, ¿verdad? Para poder acreditar su personería, o sea, esa calidad que ostentan de representación de una tercera persona. Van a haber diferentes documentos y es ahí donde ustedes tienen que estar bien duchos. No se vale que no sepan ustedes de qué documento se trata. Si ustedes a la hora de presentar un documento, una demanda, perdón, no saben con qué documento se acredita la representación, señores, están ponchados. El juez se encarga de rechazarles la demanda. ¿Ok? ¿Duda hasta acá, patojones? Ninguna. Quedó claro como el agua. Órale, pues. Sigamos. Esta es la sustitución procesal. Miren, este es un relajo. Yo tengo una deuda, pero a la vez me debe otra persona. ¿Ya? Esta es una forma de sustitución, ¿verdad? Y entonces digo, mejor sabe que usted cobre la que hay, que ese golpista, si yo me que salgo de en medio y ya no le debo, ¿verdad? Algo así la sustitución. No me quiero meter mucho a relajo de esto, porque ¿para qué? Ahorita están ustedes empezando, los quiero dar pasito a pasito. Los sujetos del proceso, las partes, ¿qué me lee esto? Esto es para que más o menos tengamos una idea, que es repetir casi lo mismo, pero solamente para que lo tengan presente. ¿Quién me lo lee? Por favor. Por una parte, tenemos a la persona que interpone la pretensión ante el órgano jurisdiccional, demandante o actor, mientras que por la otra tenemos a la persona frente a la que se interpone denominada demandado. ¿Prosigo? Sí, dale, porque ya ahorita lo agarran ustedes, la onda fácil. Capacidad para ser parte, en la actitud para ser titular de los derechos, cargas, deberes y obligaciones que se deriven de la realidad jurídica que es el proceso. Capacidad procesal. Tiene capacidad procesal para litigar las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos. Artículo 44 del Código Penal Civil y Mercantil. Procesal, perdón. Sí. Alude a la aptitud para realizar válidamente los actos procesales. Los mayores de edad, los que no se encuentren en estado de interdicción. Esos son los que, mire pues, si usted está en estado de interdicción o es menor de edad, como quien dice, necesita de una representación. Él no puede ejercer sus derechos en un proceso. Representación legal y necesaria, por favor. El artículo 44, primer párrafo, se refiere al supuesto de la falta de capacidad de las personas físicas regulando su representación. Luego a la que se llama la representación de las personas jurídicas. Y por fin a toda una serie de entidades que carecen de personalidad jurídica. Se está así determinando varias clases de representación. Lo que acabamos de hablar, representación legal de menores, es otro nivel. ¿Quién me lee? Porfa, chicos, échenle la mano. Échale. La representación legal de menores e incapaces, según el artículo 44, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Mercantil, las personas que no tengan libre ejercicio de sus derechos, es decir, los menores de edad, los declarados en estado de interdicción han de actuar en juicio representadas, asistidas o autorizadas, conforme las normas que regulan su capacidad, y de esta manera se están efectuando otra vez toda una serie de remisión. No se dan bolas con estos artículos. Estamos hablando que en todo proceso donde intervenga un menor, en verdad es un niño, porque niño se entiende desde que es concebido hasta que cumpla 18 años. Les cuento, es un niño. Como no pueden ejercer sus derechos, automáticamente necesitan de una representación. Si una persona sí es incapaz, si ha sido declarado de interdicción, padece una enfermedad mental, también necesita su representación. Y en todos los procesos en que intervengan ellos, va a ser necesario un representante. Puede ser el padre, puede ser el tutor o puede ser la misma PG. Representación necesaria de las personas jurídicas, por favor, ¿quién se lo lee? Las personas jurídicas
litigarán por medio de sus representantes conforme a la ley, sus estatus o la escritura legal. Las uniones, asociaciones o comités, cuando no tengan personalidad jurídica, pueden ser demandadas por medio de sus presidentes, directores o personas que públicamente actúen a nombre de ellos. El Estado actuará por medio de la justificación de la personería. Los representantes deberán justificar su personería en la primera gestión que realicen, acompañando el título de su representación. Artículo 44, tercer párrafo, y 45 al 47 del Código Procesal Civil y Mercantil. 134. Tenemos que tener claro el 45, es importante. ¿Quién me lee el 45 del Código Procesal Civil y Mercantil? Y 45, el 46 y el 47, va, bueno, leámoslo. Artículo 45. Justificación de la personería. Los representantes deberán justificar su personería en la primera gestión que realicen, acompañando el título de su representación. No se admitirá en los tribunales credencial de representación que no esté debidamente registrada en la oficina respectiva. Interesante. Sigan. Aquí, ojo, si no está debidamente registrado una representación que deba ser registrada, no se acredita, no se tiene. Y fíjense qué importante, una excepción de falta de personería, aquí pega, exactamente en este pega. No está registrado, no tiene la calidad, señor juez, solicito e interpongo la excepción de falta de personería y les cuento que pega. Tienen que tener mucho cuidado ustedes. Sigamos con el 46, por favor, compañera. El representante común. Cuando sean varios los demandantes o demandados que representen un mismo derecho, están obligados a unificar su personería. Si no lo hicieren, pasado el término que el juez le señale a solicitud de parte, se designará de oficio al representante común. Los términos serán comunes y correrán para los representados desde que se notifique a la persona nombrada para representarlos. El representante común no podrá hacer uso de las facultades que requieran cláusula especial, a no ser que se las hubieran conferido expresamente los interesados en el instrumento correspondiente. Artículo 47. Lo que sucede es que, por ejemplo, hay procesos en que se demandan varias partes, o varias partes son las demandantes, ¿verdad? Y en este entonces, el juez lo que dice, o la ley establece, es que para no complicarnos y no atrasar más el proceso, en lugar de notificarles a uno de las partes actoras, la ley establece que deben de nombrar un representante común. Entonces dice, mano, le nombramos a representante común a Francisco de los Palotes. Él acredita eso a través de una representación y automáticamente, con que le notifican, están todos los demás notificados. Sí, han habido casos bien bonitos, Autocasa, habían otras cuestiones en que eran más de 200 personas las que estaban demandando y nombraban un representante común. En lugar de estarle notificando a todo el maral, le representaban al representante común y ahí está. Y él caminaba más rápido el proceso, ¿ok? Sigamos leyendo. El representante judicial, este es otro nivel. Por favor, el representante judicial. Sí, por favor. Lea, compañera. El representante judicial. Cuando falte las personas a quien corresponda la representación o la asistencia y existan razones de urgencia para nombrarse un representante judicial que asista al incapaz, a la persona jurídica o a la unión o asociación o comité no reconocidas hasta que concurran aquel a quien corresponda la representación o la asistencia. Esta clase de procesos, no crean que no hay ejemplos, ¿ya? Ese representante judicial podemos encontrar un ejemplo, solo que aquí le pusieron otro nombre, ¿ya? Y está en el artículo 44, por favor, del Código Civil. Este es del Código Civil. Estoy dando un ejemplo. Y esta es pregunta de examen de privado. 44 del Código Civil. ¿Quién me lo lee? La declaratoria anterior, 44, la declaratoria anterior tendrá como único objeto
nombrar defensor judicial al ausente para los casos en que se deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. Fíjense que estamos hablando conforme al artículo 42, el título que está ahí, de la ausencia. En verdad es el fin de la ausencia. Nombrar un defensor judicial, un representante judicial. Quien va a venir y defender los derechos del ausente en este caso. Por eso es que no establece artículo específico. Hay ciertos casos, ¿ok? El mandatario judicial. Ya vimos que es el que uno nombra por no poder asistir, aunque teniendo las capacidades. ¿Quién me lo lee? La posibilidad de gestionar personalmente no impide que pueda conferirse una representación que podamos llamar para el juicio o proceso, y aparecen así los mandatarios judiciales. Artículo 118 de la Ley del Organismo Judicial. Las personas físicas hábiles para gestionar ante los tribunales y hay que entre o sus representantes legales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, y las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores pueden comparecer por medio de sus mandatarios judiciales a cualquier acto siempre que tengan conocimiento de los hechos objetos del proceso. Esta posibilidad se convierte en necesidad para las sociedades constituidas en el extranjero. Obligaciones del mandatario, artículo 45 del Código Procesal Civil y Mercantil y artículo 191 del Organismo Judicial. Quienes pueden ser mandatarios, 192 y 193, revocación 194, todos de la Ley del Organismo Judicial. Si se dan cuenta, entonces aquí tenemos cuando procede el mandatario judicial. Ese no tiene mayor problema. Tal vez lo que sí tienen que saber ustedes es que quienes pueden ser mandatarios, nada más los familiares consanguíneos reconocidos por la ley o las familias reconocidas en la ley y definitivamente los abogados. Sí, compañero. No, dale, los abogados. Ok. Abogado director, veámoslo esto porque es importante. Yo lo leo. Se llama así básicamente porque sirve para dar la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos o el asesoramiento y consejo jurídico, lo que supone la existencia de dos campos de actuación. Primero, el asesoramiento extraprocesal. Segundo, la defensa o asistencia en el juicio de las partes. En el aspecto procesal, la norma guatemalteca parte de una regla general enunciando en el artículo 50 del Código Procesal Civil y Mercantil y en el 197 de la Ley del Organismo Judicial, que establece que las partes han de comparecer en el proceso asistidos por abogados colegiados activos, de modo que los escritos y demandas, peticiones y memoriales que se presenten ante los tribunales y que no lleven la firma y el sello de un abogado colegiado serán rechazados de plano o no se les dará curso. Habiendo excepciones, no es necesaria la intervención. Ahí ya me lo lea, compañero, por eso le puse rojo, porque les cuento, ¿se acuerdan que vimos esto de la competencia? Cuando lo vimos, establecimos que había una reforma, el 47-2022, y nos eliminó la ínfima cuantía. Entonces, sí, ahorita no hay ínfima cuantía, es necesario abogado, ¿ok? En los verbales que conozcan los juzgados menores, eso se refiere a las conciliaciones, porque de ahí no hay nada que no necesite abogado. Hoy en día es importante el abogado. ¿Y hay responsabilidad del abogado? Sí. Ya, sí. 197, por favor. 127, 198 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Quién me lo puede leer? Yoli. Gracias. 197. Actuación de los abogados. Las demandas, peticiones y memoriales que se presenten a los tribunales de justicia deberán ser respaldados con la firma y sello de abogado colegiado, y sin ese requisito no se dará curso a ninguna gestión. El abogado es responsable del fondo y de la forma de los escritos que utilice con su firma. No es necesaria la intervención. Ojo con eso, hasta ahí, porque la intervención. Ustedes son responsables de los escritos
que autoricen con su firma. Hay una responsabilidad ahí, se puede deducir. No se trata de firmar a lo que uno quiera, no. Uno es responsable. Eso es lo que yo quería ver. ¿Okay? La legitimación, por favor. 5 minutos, entrémosle. Se refiere, pues, a la relación de las partes con el proceso concreto, o sea, la facultad para demandar y obligación de soportar las cargas de ser demandado, según la situación en que se encuentren las partes en cuanto al objeto del proceso, artículo 51 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dese en cuenta, ¿ya? Se refiere pues a la relación de las partes con el proceso concreto, o sea, la facultad para demandar y para ser demandado, ¿ya? No se trata con la capacidad, no, ojo acá. Estamos hablando que yo, para poder demandar, ostento un derecho, ¿ya? Tengo un interés directo en el proceso. Y el sujeto pasivo ostenta una obligación y por ende también ostenta un interés directo en el proceso. Leamos el artículo 51. Esto lo hemos leído, pero leámoslo otra vez. Artículo 51. Las pretensiones procesal. La persona que pretenda hacer efectivo un derecho o que se declare que le asiste puede pedirlo ante los jueces en forma prescrita en este código. Para interponer una demanda o contrademanda es necesario tener interés en la misma. Dese en cuenta. El interés, el derecho, ¿ya? ¿Quién tiene interés? ¿Quién ostenta un derecho o quien ostenta una obligación? De ahí viene la legitimación. Y también tenemos que tener claro que yo mande que se me represente a alguien para que entable la demanda, no quiere decir que esa persona tenga la legitimación, tiene la personería. Eso es para que vamos entendiendo un poco ya las excepciones. Yo tengo legitimación, yo tengo el interés directo, yo te ostento el derecho. Ay, pero fíjese que a mí me da pena ejercerlo usted. No te da pena, yo demando por usted. Perfecto, vaya a demandar. Falta de legitimación. ¿Usted quién es? ¿Y en qué calidad usted presenta la demanda? ¿A cuenta de que usted tiene que decirme acá que tiene que pagarle el señor X a usted? Si aquí el documento con el que usted está haciendo valer supuestamente un derecho está a nombre de una tercera persona. Usted no tiene la legitimación. No sé si me entendieron ahí. Quiero pensar que sí, porque se quedaron calladotes. Sí, se entendió. Ok. Voy a dejar la clase ahí, son las 18:58. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Chicos, de una vez aprovechen, porque después en el examen están ahí tronando. No todos me salieron bien. Y no me pueden decir. Sí, René. En el caso de que esa persona que tenía la pena de asistir a la corte, digamos, y a juicio, él sería el mandatario. ¿Quién tenía qué cosa? Él sería el mandatario. De asistir a un proceso. Acuérdese que va a depender, René. Por ejemplo, si usted quiere demandar, usted lo puede hacer personalmente. Pero usted tiene un viaje, se va a ir a Estados Unidos. Ah, bueno. Entonces dice, voy a dejar un mandatario para que represente mis intereses. Pero resulta de que usted es representante de una empresa mercantil y usted ostenta la calidad de representante judicial. Bueno, usted puede decir, bueno, voy a asistir yo junto con un abogado. Va a depender del caso. Por eso cuando miramos sobre la representación y la legitimación, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ok, René? No sé si me puede aclarar un poco más su duda o ser más específico. Gracias, licenciado. Ok. ¿Quién más me levantó la mano por ahí? Preguntas a la 1, preguntas a la 2, preguntas a las 3. Señores, nos conectamos el próximo viernes, misma hora, mismo canal. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, licenciado.